¿Por qué dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros? ¿Qué pasa si no lo resistes? No estoy diciendo que no estamos en una guerra, estoy diciendo que la guerra ya ha sido ganado. Ok, bueno, o estamos en la guerra o no estamos en la guerra. Pero estamos peleando desde la victoria. Ahí voy. O sea que porque Cristo ya venció, entonces ya nuestra vida está perfecta. No tenemos ataque. Y la gracia está con nosotros. La unción del Espíritu Santo está con nosotros. Yo me hago simplemente una pregunta. Y te la puedo hacer a ti también. ¿Para qué necesitamos una armadura? Bienvenidos al Overflow Podcast. Hoy tengo conmigo un invitado muy especial. No solamente es mi pastor, sino es mi papá también. Y vamos a estar hablando de la guerra espiritual. Vamos a hablar de algo que todos nos enfrentamos, pero pocos entienden. Esa batalla no se ve, pero muchas veces se siente. Entonces ponte cómodo, esto no va a ser una charla ligera, vamos a meternos profundo, quiero profundidad, y pastor, quiero profundidad. Entonces vamos a entrarlo. Y para empezar quiero leer Efesios 6:12 y dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, papi, cuando yo leo eso implica que el enemigo usa personas y situaciones, sí, pero no son la fuente del conflicto. Wow, tremendo. Empezaste muy bien con un buen capítulo. Uno de mis preferidos en la Biblia, porque creo que hace denotar o enseña muchas cosas que la gente ha escuchado de ella, pero muchas veces no las entiende al 100%. Pero antes de empezar, quiero darte de verdad ser agradecido contigo por la invitación a Overflow Podcast. Ya tú sabes. Así que hoy vamos a acelerar. Y en español, para aquellos que no me dejan escribir en Insta, ya te lo di. Entonces, No, va muy bien, va muy bien. Pero no, la primera pregunta que quería hacer es primero como que anotar algo de ese capítulo. Y es que me encanta como Pablo deja claro que la guerra espiritual específicamente no es contra gente, sino contra sistemas, me gusta esa palabra, sistemas invisibles que operan dentro de lo visible. Entonces, una pregunta que todos nos preguntamos, pero nunca podemos como que alcanzar una respuesta es, cuando escuchamos el término guerra espiritual, ¿qué significa eso? Porque no lo podemos ver, pero me estás tratando de explicarlo. No lo entiendo. Claro. No, y es una muy buena pregunta y una muy buena forma de empezar este podcast, porque creo que, a ver, tú me hablas de un término que es guerra espiritual. Primero que nada, bueno, ¿qué es una guerra? Una lucha. Es una lucha, es un conflicto. Si lo ves al día de hoy, hay guerras en el mundo, ¿verdad? Son conflictos armados entre dos naciones, entre dos países y demás, ¿verdad? Por diferentes razones, ya sea por territorio, ya sea por intereses o por desacuerdos, pero siempre hay una guerra. Claro. Y es muy importante entender esto porque nosotros también tenemos una guerra. Tú acabas de decir que Pablo lo decía en Efesios 6, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra. O sea, sí hay una guerra. Claro. Solo empieza diciéndonos con quién no es. O sea, no es con sangre ni carne, pero es con alguien más. Y luego describe con quién es. Y nos da un rango de diferentes entidades en el ámbito espiritual que muchos de nosotros no entendemos y ninguno de nosotros lo va a entender al 100% porque sucede y se dan en el ámbito espiritual, más nosotros vivimos en un ámbito de la naturaleza carnal en la que vivimos, ¿verdad? En esta tierra. Estamos en este mundo en el cual vemos, en un mundo físico, pero no podemos quitar, porque la Biblia no nos enseña, que hay un mundo espiritual. Claro. Entonces, termino con esto para responderte tu pregunta. Entonces, si la guerra es una lucha y un conflicto, la otra parte de la pregunta era que es una guerra espiritual. Una lucha que no se ve. Es una lucha que no se ve,
Pero más que eso, yo creo que la palabra espiritual lo que nos está enseñando a nosotros es dónde ocurre la guerra. Ya. Porque hay una lucha. Tú Claro. me dices, hay una lucha en el Medio Oriente. Ujú. Sí, pero ¿dónde? Medio Oriente es muy grande. Claro. ¿En qué nación? Ujú. ¿En qué área? Igual nosotros tenemos una guerra, pero es espiritual. Entonces, lo que es la palabra espiritual acá, dentro de otras más cosas, ¿verdad? Que nos enseña, pero nos está diciendo dónde está ocurriendo, en qué ámbito Ujú. ocurre la guerra y el conflicto. Pero esa guerra que no se ve puede influenciar un mundo que sí vemos. Oh, absolutamente. Mira, esta batalla en el ámbito espiritual tiene una gran consecuencia en el ámbito cotidiano de nuestras vidas. Ujú. Entonces, lo que no se ve produce cosas en lo que se ve, en lo natural. Claro. Claro que sí. Ok, entonces, pero Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero una pregunta. Yo he encontrado muchas personas en donde yo tengo que decir, diach, el diablo lo usó a esa persona para tratar de molestarme o hacer algo. Entonces, no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero el mundo espiritual o los demonios, lo que tú quieres llamarlo, influencian personas en lo terrenal, que nos trata de hacer maldad, ¿no? Oh, absolutamente. Mira, el poder del reino de las tinieblas es muy vasto, ¿verdad? Y utiliza diferentes herramientas y elementos para provocar diferentes tipos de cosas. Ujú. Ellos son lo que yo llamo los grandes atormentadores. Los demonios. No, todo lo que es el ámbito de las tinieblas, porque no podemos reducir el ámbito de las tinieblas a solo la palabra demonio. Entonces, pero rómpame eso. No, demonios son espíritus sin cuerpos, Ajá. pero dentro de esos todos son de maldad, como dice en inglés, evil spirits. Claro. Todos tienen algo en común, que es la palabra evil, Maldad. la palabra maldad, Ujú. ¿verdad? Entonces, todos diferentes rangos, pero con el mismo propósito. Dos propósitos tiene el reino de las tinieblas en esta tierra. Su propósito, su misión, su visión. Número uno, es provocar que la luz del evangelio no le resplandezca a la gente. Eso es. Ujú. Ese es su propósito. Ahora, cuando ya resplandeció en la gente, el segundo, entonces ellos se van al plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B es provocar que aquellos que un día les resplandeció la luz del evangelio ya no la sigan o se aparten de ella, o provocarle obstáculos para que no crezcan con ella. Entonces tú puedes estar en el evangelio o resplandeciendo, pero no crecer y mantenerte en el mismo lugar por años. Claro que sí. Absolutamente. Pero todo va a depender, porque tenemos que también tener un balance. A ver, vamos a volver un poquito atrás. Nosotros no podemos, como yo siempre digo, la Biblia es una Biblia de balance. Ujú. Es una palabra de balance. Pero no podemos irnos tampoco a ninguno de los dos extremos, porque los dos extremos pueden ser igualmente no beneficiosos. Por ejemplo, primer concepto, el reino de las tinieblas y Satanás, no hay que hacerle caso, eso no existe. Mejor pensemos en el amor de Cristo, su gracia nos salvó. Chao, vivamos nuestra vida, que aquí no pasa nada. Ok, ese es un extremo. Ujú. ¿Cuál es ese extremo? Muy peligroso, porque entonces tú estás bajo la gracia, tú te estás metiendo a no ponerle atención a un enemigo que el mismo Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, ¿sí o no? Entonces dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, nosotros tenemos un enemigo que anda detrás de nuestras almas todo el tiempo, constantemente, porque eso es lo que significa la palabra diablo. Es el que pega consistentemente, Claro. no se detiene en ningún momento, no se cansa, no se detiene, no pierde energía. Nosotros sí, él no, porque él es espíritu, nosotros somos carnes, como parte de nuestros tres elementos, ¿verdad? Somos seres trinos, por eso podemos entrar en otro momento, pero Satanás no se cansa. Entonces, no podemos pasar desapercibido a Satanás en nuestra vida con la carta de la gracia. Claro.
Claro, porque hay dos peligros. Es uno, buscar bajo de cada piedra que hay un diablo Ahí debajo voy. de ahí. Por eso te di el primer extremo. Claro. O el otro extremo. El otro extremo es un poquito diferente. El otro extremo es el que encuentra un diablo y un demonio en cada closet de su casa. Que también, obviamente, tienes que tener peligro también. Como Claro, pero dentro de ese otro extremo existe algo aún más peligroso. Y te voy a ver cómo sale esto hoy. En ese extremo hay personas que me he encontrado en la vida que se van tan profundo que ahora se vuelven lo que se diría en inglés devil chasers. Claro. O sea, ellos quieren ir detrás de los diablos, buscando guerra con Satanás, declarando a las regiones celestes. Buscando los demonios más que lean su Biblia. Claro. Entonces, están enfocados de tal manera que su única visión y meta es ir detrás de demonios o echar fuera demonios o una guerra espiritual. Entonces, yo sé que tenemos una guerra espiritual, pero no podemos mantenernos en este extremo donde estamos nosotros ahora provocando la guerra e incitando a entidades que son mayores en poder que tú. ¿Sí? A las cuales la misma Biblia dice que no proferís ninguna palabra en contra de cosas que tú no entiendes. Explica eso. Entidades que son mayores, ¿verdad? O sea, ¿cómo te lo pongo? A ver, Satanás es espíritu, principados, potestades, espíritus inmundos, son espíritus que fueron formados desde mucho antes que tú, con inteligencia, tienen conocimiento, tienen poder, fueron empoderados. Solo que ahora fueron extirpados de ese poder gracias a la cruz de Cristo. Pero ellos siguen siendo poderosos. Entonces, tú no tienes la autoridad para estar entrando a regiones celestes a provocar guerra con entidades celestiales cuando Dios no te ha dicho que haga eso. ¿Te ha pasado en una vez? Fíjate algo. Dime en qué momento Jesús entró a regiones celestes a pelear con Satanás. O sea, ¿Jesús fue donde Satanás o Satanás vino donde Jesús? Satanás vino a él. Desde el Antiguo Testamento, cuando provocó la prueba de Job, ¿Dios vino donde Satanás a hablarle de Job o Satanás fue al trono a hablarle de Job? Siempre ha venido él en contra nuestra. Satanás es alguien que no se debe jugar. No es alguien que se tiene que incitar. Pero tampoco es alguien al que hay que tenerle miedo porque fue ya derrotado en la cruz del Calvario por el Dios que mora en nosotros. Claro, o no fue Jesús que dijo, yo te he dado autoridad to trample over every scorpion. Claro, pero Él nos dio autoridad, pero nunca nos dijo, vete y busca a los demonios y destrúyelos. Él nunca me mandó a mí a regiones celestes a hacer una guerra cósmica, espiritual, para derrotar a Satanás y a sus secuaces. Entonces, cuando hacemos y te voy a jugar un poquito como que Devil's Advocate, ¿no? Pero, entonces, un evento como Resplandece, en donde todo se trata de sacar demonio y como que de eso se trata. Sí, claro. Entonces, ¿cómo si alguien te dice como que, oh, pastor, pero tú haces un evento de Resplandece buscando a demonio para sacarlo? ¿Cómo respondes? Voy a aclarar un poquito aquí el tema de Resplandece para aquellos que no entienden. Resplandece es un evento que nació en el corazón de Dios y Dios me dio el release, Dios me dio el go, ¿no? de hacer este evento, pero no para provocar guerra al reino de las tinieblas, sino para detener el avance del reino de las tinieblas en la vida de la gente. No es lo mismo. Yo no hago Resplandece para provocar una guerra. Yo hago Resplandece para darle la oportunidad a la gente que se siente afligida, oprimida, atormentada, enferma, a causa de situaciones espirituales, para que esa noche, ¿verdad?, puedan venir y bajo el poder y la autoridad del Hijo del Hombre, Jesucristo, y la unción del Espíritu Santo esa noche, podamos romper toda cadena de maldad. Pero Resplandece, el propósito no es provocar guerra, sino detener avance. Y dos, Resplandece. Eso no es para provocar guerra. No, en ningún momento yo ando buscando provocar a Satanás a entrar a una guerra conmigo. A mí Dios no me ha dicho que haga absolutamente nada de eso. Ahora,
pero Él sí nos ha dado autoridad para echar fuera a los demonios, ¿o no? Porque este tema de los demonios es muy complejo. Y podemos entrar en esto tan profundo como tú quieras, líder. Pero, O sea, pero respóndeme eso primero, líder. ¿cuál? El de resplandece. Sí, ahí voy. Y Resplandece, en realidad, la misión y la visión específica de Resplandece es detener el avance que ocurre en el reino de las tinieblas ese día 31 de octubre. Porque hay mucha gente que no entiende lo que ocurre el 31 de octubre. O sea, el 31 de octubre es como si fuese el año nuevo del ámbito satánico. Es como ocurren tantas cosas que la gente no tiene el conocimiento de lo que verdaderamente ocurre. Mira, el reino de las tinieblas en este mundo está más estructurado que la misma iglesia. Tiene un sistema tan específico, tiene una planificación espectacular de cómo él va a injertarse en la iglesia, cómo la va a destruir, cómo va a provocar el que la iglesia no avance. O sea, es una cosa impresionante y sistemática la forma en que ellos lo hacen. Solo que nosotros vivimos tan preocupados cómo vamos a pagar la luz eléctrica que nos hemos olvidado de lo que verdaderamente importa. Entonces, le ponemos más atención a las cosas que se ven que a las que no se ven. Entonces, como yo siempre digo, si todo lo que ves es lo que ves, no estás mirando todo lo que debéis ver. Entonces, Resplandece, ¿qué es lo que hace? Le abre los ojos a la gente a un mundo espiritual que es real, porque muchos de ellos vienen con problemas provocados por el ámbito espiritual que ellos no sabían. Entonces, esa noche Resplandece provoca una guerra cósmica, provoca una guerra espiritual que hace libre a la gente porque los ojos, la luz del Evangelio les resplandece esa noche, entonces son libres por el poder de la unción del Espíritu Santo. Pero nada más quiero aclarar, el propósito de Resplandece no es armar una guerra contra Satanás. Ahora, si Satanás llega a ese lugar, sí se va a encontrar con una guerra, porque ahí está el Rey de Reyes, el León de Judá, el que fue, el que es, el que ha de venir, el que está con nosotros y el que nos dio autoridad para echar fuera a los demonios. Si tú me provocas a mí la guerra, yo estoy listo para contrarrestarte. Claro. No te vengo buscando, pero si tú me buscas a mí, como hiciste con Job, ¿sí? Entonces, aquí estoy. Claro. No voy a echar hacia atrás. Yo solo voy a avanzar en Cristo Jesús. Sí, porque yo te dije esto ayer, no estuviste tan de acuerdo conmigo, pero lo voy a decir porque sí lo creo. Es que no estamos peleando para la victoria, estamos batallando desde la victoria. Ya la victoria ya nos hemos sido como que dado a nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos, cuando tú planificas esos eventos de Resplandece, Sí. estás más enfocado en las personas, no tanto en el diablo. Si te oí correcto. Estás más enfocado de ayudar a las personas que buscan su libertad, buscan su sanidad, por causa de quizás un sistema, estrategia del diablo que tenía control sobre su vida, pero no están tan enfocado en el diablo, porque como tú me dijiste, o Sí. te oí mal. No, y estás correcto, pero te voy a dar un ejemplo. Mira, a ver, me gusta mucho esa frase que tú dices de no peleamos por la victoria. Ahora la pregunta es, ¿cuál victoria? Cuando Jesús murió, venció y que regresa por nosotros. Ok, entonces, ¿quién la ganó esa victoria? Jesús. Jesús. O sea, hay que entender a qué victoria te refieres. Es cierto lo que dices de que no peleamos por esa victoria. Ya esa victoria se ganó. Jesús la ganó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la redención de nuestra vida. Obviamente, claro, ya venció. O sea que porque Cristo ya venció, entonces ya nuestra vida está perfecta. ¿No tenemos ataque? No, obviamente No tenemos que no. opresión, no Claro. tenemos aflicción. Entonces, porque sí, a ver, es que es importantísimo este tema. Creo que mucha gente pierde el concepto de la victoria de Jesús y a causa de la victoria de Jesús no sabe cómo manejar correctamente su vida porque dice que como Jesús conquistó la muerte, ¿verdad? Pues entonces ya nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, mi pregunta es, si ya Jesús venció y la gracia está con nosotros, la unción del Espíritu Santo está con nosotros, yo me hago simplemente una pregunta y te la puedo hacer a ti también. ¿Para qué necesitamos una armadura? Ya Jesús venció.
Yo no Claro. necesito ni armadura porque ya él venció. No, porque obviamente no estoy diciendo que no estamos en una guerra. Estoy diciendo que la guerra ya ha sido ganado. Ok, bueno, o estamos en la guerra o no estamos en la guerra. Pero Ahí voy. estamos peleando desde la victoria. Ahí voy. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros? ¿Qué pasa si no lo resistes? He's gonna get you. Él viene, él entra, toma posesión, Ujú. puede destruir. Entonces, esa guerra la podéis perder. Claro. Lo que tú te estás refiriendo que no vas a perder, quizás, es la victoria en la cruz del Calvario, que fue la redención de nuestras almas para estar en la eternidad con Cristo Jesús Claro. para toda una vida. Ahí entraste en el tema de la salvación. Entonces, esto nos va a llevar a otro tema de salvo siempre salvo, que es otro conflicto. Sí, no, pero claro, pero estoy diciendo que muchas veces la estrategia del diablo es, Romanos 8, es condenarte. ¿no? Bien. Y sí. obviamente creo yo que cada ataque viene para derrumbar una parte de tu fe, para que Uy, puedas buenísimo. sentirte condenado, culpable. Buenísimo, Seba, Por eso buenísimo. yo digo que no estamos peleando para la victoria, sino desde la victoria. Porque ya en Romanos 8 él dice que ya no tenemos el espíritu de esclavitud que causa temor, sino tenemos el espíritu de adopción, ¿no? Ujú. En donde podemos ir al trono y decir, Abba, Padre. Para mí, yo soy hijo, entonces la guerra ya ha sido ganada, entonces quizás lo estoy diciendo mal en español, pero no estoy diciendo... No, vas muy bien. Estoy vas muy diciendo que cuando yo veo los ataques espirituales en mi vida, bien. Ujú. yo lo veo de una manera como que ya yo lo he ganado, porque ya soy hijo, ¿me entiendes? Y no estoy diciendo que si salvo, siempre salvo. Simplemente estoy hablando de las perspectivas de uno cristiano que tiene que tener cuando lo vas a enfrentar. Porque si tu fe estás... El diablo te va a tratar de causar que pecas, ¿no? He's going to get you to try to sin, Ujú. ¿no? Pero si tú puedes tener tu fe... ¿no? Ahora te hago una pregunta, perdón que te interrumpa. Ujú. ¿Por qué tú dices que el diablo su propósito es llevarnos a pecar? Porque ¿Sabes nos ¿sabes aleja. por qué? Porque nos aleja de Ujú. Dios. Entonces, cuando nos aleja de Dios, es lo que mucha gente conoce. Abres una puerta al pecado. Ujú. Y tú sabes, ¿qué pasa cuando una puerta se abre? ¿Te da qué? ¿Para qué abro una Un puerta? acceso. Te da un acceso. Ujú. Entonces, nuestra vida depende de los accesos que le demos a las diferentes entidades en nuestra vida. Claro. Si tú le das acceso al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo trae cuando accede al lugar donde tú le diste ese acceso, te llena, te refuerza, te bendice, te sana, te llena. Ahora, si le das acceso al reino de las tinieblas, lo que el reino de las tinieblas trae, va a venir también a acceder a donde lo dejaste entrar. Entonces son puertas que abrimos y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando abrimos esas puertas, porque dependiendo la puerta que abras, será el lugar donde te lleve. Ujú. Claro. Entonces, no sé, volviendo a Resplandece, Ujú. ¿te respondí lo de Resplandece? Sí, pero puedes confirmar para asegurar que obviamente esos eventos es más enfocado en las personas y el ataque que el diablo quiere como que sostener o hacer en sus vidas, más que el enfoque del diablo, los demonios, de Así todo. es. Así es. Mira, confirmo. Resplandece su propósito siempre será contrarrestar lo que ocurre esa noche del 31 de octubre, que es Halloween. ¿Sí? Lo que ocurre en el ámbito satánico, lo que ocurre en el ámbito de lo oculto, ¿verdad? Porque la gente también no entiende este concepto de lo oculto. Ujú. No entiende cómo se parte este asunto de lo oculto. Y es muy importante entenderlo porque tú no vas a poder ganarle a aquello que no confrontas y no vas a poder confrontar a aquello que no identificas. Claro. Entonces, una vez tú identificas con lo que estás peleando, se te va a hacer más fácil porque vas a saber qué herramienta necesitas. Ujú. Efesios 6, Ujú. que te da 7 elementos para pelear la guerra Claro. espiritual, ¿verdad? Tú vas a saber cuál necesitas utilizar y en qué momento. Pues te hago una pregunta entonces, Ajá. porque dijiste algo que obviamente las personas no entienden la intensidad de octubre 31. Obviamente para aquellos que están mirando, que no saben, tuvimos ayunos, vigilias, estuvimos preparando por un mes antes. ¿Sí? Mi pregunta es que después que termina Resplandece, ¿el ataque baja
o sigue en el mismo nivel? No. Bueno, te lo voy a responder en dos formas. Van a ocurrir varias cosas después de Resplandece. Número 1, vamos a hablar de la gente que ha sido libre en Resplandece. Ok. Es muy importante entender esto, porque dice la palabra que una vez se limpia la casa, ¿verdad? Si la casa no se llena, ¿verdad? No se sigue perseverando en esa limpieza, en esa liberación que tú recibiste, tienes que tener cuidado, porque dice que el estado postrero se vuelve peor que el primero, porque va a tratar de volver a la casa de donde salió, y es interesante ver cómo el demonio le llama a una persona casa, pero el Espíritu Santo te llama templo. Wow, está profundo eso. Sí, entonces tienes que tener cuidado, porque los demonios te ven a ti como su casa, no como un templo, porque en un templo se adora. En un templo se trae una ofrenda, pero en una casa no necesariamente. Una casa se puede mantener sucia, un templo no. Hablando de, no quiero cambiar el tema para liberaciones, ¿no? Pero si una persona entra poseída, ¿no? Ajá. Eso es una casa, tomado por control por un demonio. Sí. Llegan a Resplandece, Dios, le da su libertad, se convierta en templo en ese momento. Mira, a ver, te lo voy a poner de esta manera. Una persona que ha sido libre de una posesión demoníaca, no de una opresión demoníaca, no es lo mismo. Claro. Solo podemos hablar un poquito más adelante. Pero una persona que ha sido libre de una posesión significa ownership, propiedad, ¿no? Entonces, cuando ese demonio sale, como le pasó a Jesús, ese demonio salió y le pidió a Jesús que déjame entrar en los cerdos. O sea, ellos siempre van a buscar una casa donde estar. Y te puedo explicar por qué más adelante, ¿verdad? Y por qué para ellos es tan importante entrar en una casa. Pero bueno, volviendo. Cuando ese demonio sale, o esa entidad sale de la persona, esa persona no solamente es importante liberarla, sino es importante llevarla a renunciar a lo que un día estuvo en su casa y llevarlo a conocer a Jesús. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga a morar en él. El día que el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, desde ese momento pasaste a ser de casa a templo. Pero tú tienes que renunciar primero. En muchas ocasiones tú tienes que renunciar a las puertas que un día abriste al pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de la persona, ahora ya dejaste de ser casa de demonios y entraste a ser el templo del Espíritu Santo. Muy importante. Está profundo eso. Tú estás acelerando demasiado. Acelera. Tómate como que respira un poco, tranquilo. Dame un poquito de agua. ¿Está ahí? Ah, bueno, en este podcast me brindan aunque sea agua. No, mira, oír todo como tú puedes explicar eso como que sin nada, me lleva a pensar como que por paréntesis here, ¿no? Pero quiero como que irme atrás hace como 20, 25 años a pensar como que obviamente lo que tú me estás explicando es una mezcla de sabiduría, teología, pero también experiencia. Muy importante. Necesito como que, porque yo aún siendo su hijo, yo no sé la historia. ¿Cómo tú sabes todo esto? Explícame. A ver, mira, desde muy joven, desde muy niño, yo siempre tuve, no sé si es, no sé cómo llamarlo. No le quiero llamar habilidad, no le quiero llamar don, porque estaría incorrecto el término. Pero tuve una gracia, digamos, desde los 5 o 6 años. Yo siempre tuve la oportunidad, Dios me la regaló. No sé cómo, no, de verdad no sé por qué, no sé cómo explicártelo, pero desde muy joven yo siempre estuve expuesto al ámbito espiritual porque Dios me permitía a mí ver ángeles desde muy jovencito. Entonces, yo, por ejemplo, iba donde mi mamá y le decía lo que estaba mirando, y obviamente al ser tan niño, pues no es que no te crean, pero no te ponen atención. Ah, bueno, eso son cosas de niños.
A medida fueron pasando los años, yo continué con ese mover angelical de poder verlo, de poder experimentar ese mover. Los veía en los cuartos, lo veía al lado mío, lo veía en diferentes ocasiones de mi vida, en diferentes atmósferas. Y hasta el sol de hoy nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Yo continúo viendo lo mismo que desde los 5 años comencé a ver. ¿Verdad? Entonces, ahí empieza mi primera conexión con el ámbito espiritual, o lo que hoy consideramos lo que no se ve. ¿Y a qué edad entendiste que eso fue en el ámbito espiritual? Porque obviamente como un niño uno piensa, ok, como que es normal, pero obviamente que no es normal. ¿Cuándo te diste cuenta, no? A ver, quizás yo no tengo en el timeline, no te lo puedo decir fue tal día, Claro. porque como fue pasando a través de los años, pero por ejemplo, en mi cuarto sucedían muchas cosas, lo que hoy considerarían extrañas, ¿verdad? Por ejemplo, una noche venía yo era un líder en la iglesia, y luego te voy a explicar cómo se enlaza todo esto, ¿verdad? A lo que tú quieres saber. Pero recuerdo haber llegado un día a la casa, venía de servir en un retiro de líderes, y era muy hermoso ver, ¿verdad? El mover. Y llegué a la casa, me acosté, y a medianoche, yo te diría tipo 1 de la mañana, no sé por qué algo en mi espíritu me llevó a abrir mis ojos. Y abrí los ojos en el cuarto. Cuando abrí los ojos en el cuarto, vi una figura demasiado alta. Era más o menos unos 12 pies de alto. Muy robusto, y alas le cubrían. Su rostro resplandecía. Su vestimenta era blanca como con dorado. ¿Esto fue físico, un visión, lo pensaste? Bueno, yo abrí mis ojos. Y lo viste. Lo vi. So fue físico. Fue físico. Okay. Y lo primero que a mí me llevó, mi primera reacción fue cubrirme con la sábana del temor que me dio. Me dio tanto temor cuando vi la figura que me arropé. Dije, estoy soñando. Y cuando volví, me quité la sábana, ahí seguía la figura. Pero ya la segunda vez que me quité la sábana, no me dio miedo. Solo lo observé, y algo me decía, acostate en paz. Yo estoy protegiendo este lugar. Volví y me dormí. En otra ocasión, medianoche, 1, 2 de la mañana, me levanto de nuevo, ¿verdad? Y en esta ocasión, en mi cama, a mi mano izquierda, donde duerme mi esposa, ahí había como un chest, como un armario, no sé cómo le llamen. Un mueble. Un mueble. Y cuando abro los ojos, eso fue otra ocasión, no recuerdo cuánto tiempo separado del otro, ¿no? Pero cuando abro los ojos, ahí encuentro 2 figuras, 2 vestidos, son blancos, pero estos no eran grandes. También tenían alas, estaban simplemente observando nuestra cama. Tú me dijiste eso cuando yo tenía 9 años, me recuerdo. Sí. Eso sí, me recuerdo. Y habían 2 ángeles observando a mi esposa desde el mueble, mirándola, ¿verdad? Y yo abrí los ojos, volví, me dio temor, volví, me arropé, dije, estoy soñando, vuelvo y abro mis ojos, me doy cuenta que no estoy soñando, sino que están en el cuarto. Entonces, aprendí que había un mover angelical donde quiera que iba. Entonces, a partir de todo eso, siendo simplemente un líder, ahí es cuando Dios comienza a llamarme al ministerio. No era pastor. Todo esto que te estoy contando, yo no era pastor. Pero tuve la gracia, ¿verdad? Digo la gracia y la dicha de haber conocido a un gran hombre de Dios, que es quien yo te puedo decir fue mi primer mentor en el ámbito de la liberación. Fue quien me identificó lo que a mí me pasaba, lo que yo vivía, lo que yo cargaba. Nunca busqué nada, simplemente él lo vio. Él era un profeta de nombre Víctor Cruz. Es alguien que yo siempre, cada vez que doy testimonio de él, digo, el viejito del pelo blanco, ¿verdad? Quien me enseñó, me tomó. Yo era un, como dicen en inglés, un stallion, difícil de domar.
Y este hombre con su paciencia, su amor, su inteligencia, me tomó. Ujú. Y cuando este hombre comenzó a enseñarme, era como aprender a los pies de un Gamaliel. Este hombre todavía vive, él debe tener, no sé, 90, 92 años aproximadamente, él se retiró. Y ahí es donde yo doy gracias a Dios porque me encuentro con el que es quien es mi pastor hoy, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo nada más he tenido 2 pastores en la vida. Ujú. Ese es uno, que fue mi mentor y pastor en ese momento. Y el chinito de Guatemala. Hasta que conocí al chinito De Guatemala. de Guatemala, ¿verdad? Y quien es mi pastor en el día de hoy. Entonces, pero volviendo allí, aprendo de él y él comienza a identificar unos patrones y unos dones en mí que ni yo miraba. Entonces él comenzó a enseñarme ¿qué me enseñó? ¿El don? No, el don lo da Dios. Pero lo que sí me enseñó es a cómo canalizar el don que cargaba. Cómo ponerlo en acción. Me comenzó a enseñar. Entonces, de ahí voy a dar un brinco porque si no se nos va a ir todo el tiempo, pero Pero de eso se trata. Sí, habla. en ese momento comencé a vivir unas experiencias con las enseñanzas que él me daba y literalmente me cambiaron el nombre en la iglesia a la que yo asistía Ujú. en ese momento y comencé a servir en muchos retiros donde ocurrían muchas liberaciones. Ujú. Entonces, nadie me conocía, pero es como yo siempre he dicho, mi ministerio nació en un baño. Es una cosa impresionante. No te burles de mí, Seba, pero a mí Dios me encontró en un baño. Porque a mí me ponían a limpiar los baños. You were cleaning bathrooms? Yo era el que me encargaba de limpiar los You would baños. clean the bathrooms? A mí no me permitían ni entrar al cuarto porque yo era staff. Imagine. Y mi pasión era, todavía me recuerdo que yo me ponía el oído en la puerta solo para escuchar a todos los predicadores lo que estaban predicando y enseñando. Porque mi pasión siempre fue escuchar la palabra de Dios, vivir lo que Dios hacía a través de la palabra. Y entonces en esa ocasión, me recuerdo estar en este evento y me dicen, usted le va a tocar limpiar el baño. Cuando venga la gente, asegúrese que los baños estén limpios. Si alguien vomita, si alguien tiene alguna necesidad y no llegó, le toca a usted. Usted es el responsable del baño. Y yo le decía, pero no hay forma de que yo pueda entrar al cuarto un momentito a escuchar. Dice, no, en este evento usted no le toca entrar a hacer absolutamente nada. Su trabajo es el baño. Usted es staff. Y yo le decía, Señor, ¿cuándo voy a poder yo por lo menos escuchar y ver lo que tú haces? No importa. Yo con mi cabeza en alto, quizás no muy contento, pero igual lo hice. Igual serví, obedecí, porque en la obediencia es donde Dios desata la unción. La unción está atada. Es algo que le atrae a la unción, la obediencia. Entonces, yo obedecí, me fui a mi baño, pero Dios me sorprendió esa vez. Porque en ese momento entra una persona. Yo estaba limpiando, recuerdo, todavía me acuerdo, estaba limpiando el vómito de alguien en un inodoro. Yo feliz limpiando. Cuando de repente entran en el pasillo, yo estaba saliendo del baño en el pasillo, pero yo podía estar en el pasillo y en el baño, y cuando estoy en el pasillo salen del cuarto 2 hombres, me voy a reservar los nombres y quiénes eran, pero salen 2 hombres con un endemoniado y lo llevan al pasillo porque estaba rompiendo todo en el cuarto adentro donde estaban dando la clase, estaba interrumpiendo todo, ¿no? Entonces los sacan afuera y estos 2 hombres están tratando, eran 2 ministros, ¿verdad? No líderes ni nada, eran 2 ministros, eran pastores. Y ellos estaban arriba de este hombre, tratando de liberar al hombre, pero el demonio los lanzaba de un lado a otro, no podían contener al hombre, y yo solo observaba, y yo estaba observando todo lo que estaba pasando. De repente le digo a los 2 pastores, me disculpan, ¿será que le puedo ayudar? Me dice, uno de ellos me dice, usted no va a poder ayudarnos acá, siga haciendo lo que está haciendo. Yo me eché hacia atrás en obediencia, eran 2 pastores, ¿verdad? Yo simplemente era un staff. Y veo cómo están peleando, cómo está ahí el problema, ¿no? Y de repente le digo yo, por favor, ¿me permiten ayudarlo? Ya estaban exhaustos, ya no tenían fuerza. El demonio había hecho lo que quería con ellos, ¿verdad? Y nadie podía contener al hombre. Le digo yo, por favor, permítame ayudarle. Le dice uno, ¿qué tenemos que perder? Le dice el uno al otro. Le digo yo, me dan un momento. Y comienzo a ministrar al hombre. Y literalmente,
Solo le lancé una palabra al oído al hombre y en menos de 5 o 10 segundos el hombre quedó desmayado. Sí. Y salió el demonio del hombre, ¿verdad? Ajá. Queda liberado. Y estos hombres se quedan anonadados. Me dicen, ¿qué hiciste? Le dije, nada. Yo simplemente ministré de lo que hay en mí al hombre. Estos 2 hombres salieron corriendo a contarle a todos lo que ellos experimentaron con un staff en el baño. A partir de ahí comenzaron a llamarme. Y a partir de ahí comenzaron las liberaciones. Y más liberaciones. Y más liberaciones. Hasta el punto, Seba, y ahí termino. Hasta el punto que me cambiaron el nombre. Ghostbusters. Imagínate. Entonces me comenzaban a llamar por teléfono la gente en la iglesia. Yo no era pastor ni nada. Solo un líder. Y me llamaban la gente a las 12 de la noche. Se está manifestando algo acá. Yo iba como si fuesen los Ghostbusters en su carrito. Y iba a los diferentes lugares y comenzó a desatarse el don de ciencia. Porque es muy importante el discernimiento de espíritus y el don de ciencia cuando tú estás en este ámbito, ¿no? Del ámbito espiritual. Y esos 2 dones se comenzaron a activar de una manera muy fuerte. Y a partir de ahí el resto es historia. Y de ahí al llamado de Dios a mi vida, al pastorado. Y de ahí, al evangelismo. Y del evangelismo al pastorado. Pero antes del pastorado, ahí es donde Dios me lleva a mi gran finale, como le digo yo, a otro continente. Y una pregunta antes que tú sigues ahí, porque quiero romper esto. Porque acelera, líder. La pregunta era, ¿no? ¿Cómo empezaste tu ministerio? Y obviamente, ¿qué inicio, no? En un baño, ¿no? Sí. Una pregunta que sí tengo es que yo soy muy cuidadoso, y corríjame si estoy mal, es que no me gusta añadir tácticas ni cosas que no son bíblicos. Explícame, ¿a qué te refieres? Hay un movimiento de liberación ahorita en el mundo, ¿no? En África, en todos lados, en donde inventan ciertas cosas como tener conversaciones con ellos, preguntar 1000 preguntas, cómo recibiste tu poder, qué tipo de brujería fue. Yo estoy mal por decir como... Yo veo como Jesús echó fuera los demonios. Y él dijo en el nombre, como que sal fuera. Él no estuvo ahí preguntando el nombre de su suegra ni nada de eso. Lo eché fuera. Entonces, mi pregunta es ¿cómo tú puedes balancear este movimiento que ciertamente es justificado por Jesús porque lo hizo y es un mandato para nosotros hacerlo, a no protegernos, a asegurar que no estamos añadiendo nuestros métodos? Ok. Te lo voy a contestar, si me permites, en 2 partes. A ver. Y luego me dices sobre África. Te puedo contar, eso es otro testimonio en sí mismo. Eso dio apertura a otras cosas. Pero te voy a contestar tu primera pregunta. A ver. Jesús dijo, cuando vinieron los discípulos a decirle, mira Jesús, ahí están unos hombres echando fuera demonios en tu nombre, ¿verdad? Y como que se estaban quejando, porque dice, no los conocemos, no sé quiénes son. No. Y Jesús le dice, te hago una pregunta. ¿Están contra mí? ¿Están en nuestra contra? Claro. No. Pues entonces están con nosotros. Ok. Entonces yo te voy a contestar de la misma manera que Jesús contestó. Esas personas, esos movimientos mundiales que hay, yo sé a lo que te refieres, salen en TikTok, salen en todas las redes sociales, en YouTube, y comienza y te muestran los demonios, ¡guau! Y hacen más un espectáculo del evento que está sucediendo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo no quiero hablar en contra de alguien que está conmigo. O sea, ellos están fuera, echando fuera a Satanás y al reino de las tinieblas, están conmigo. Yo nunca los voy a criticar, nunca los voy a juzgar. ¿Por qué? Es bien sencillo. Ellos están echando fuera a mi enemigo, a mi adversario. Fantástico, continúen haciendo lo que están haciendo. Ahora, ¿dónde es que viene? Aquí viene la segunda parte. ¿Dónde viene el problema? El problema viene donde
la concupiscencia de los hombres y aún de los ministros de Dios, ¿verdad? Que están echando fuera estos demonios por la autoridad de Jesús, ¿verdad? Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. Tiene que ser en el nombre de Jesús que lo están echando fuera. Espero que así sea. Entonces, pero ahí entra la carnalidad del hombre. Como están entrando en lo sobrenatural, porque es un éxtasis, es algo que ocurre, yo no te lo puedo explicar, pero es una fuerza espiritual que entra en la vida de alguien carnal. Es como cuando lo divino entra a lo natural y tú te expones a ese mundo y echas fuera a los demonios. Entra una adrenalina en el cuerpo espiritual de manera impresionante, pero tú tienes que tener cuidado. Y ahí es donde yo quiero mandar un mensaje a todos los que me escuchen en este podcast. Tú no puedes permitir que porque Dios te da la oportunidad de obrar el poder que Él dijo que iba a obrar en ti para echar fuera demonios, eso no te da derecho a ti a querer engrandecerte con un poder y autoridad que no te corresponde a ti, sino a Dios. O sea, Dios en su gracia te está respaldando para echar fuera demonios. Entonces, ¿por qué tú quieres hacer ahora dinero, espectáculo, ganar fama, poniéndote a que todos vean a la gente, los demonios, mírame, ¡ah! Y el otro, ¡fua! ¿Tú sabes los miles y miles de demonios que yo he echado fuera? Nadie nunca lo ha sabido. Nadie. Yo no lo muestro. ¿Por qué? Porque es algo personal de la persona, ¿verdad? Eso es la forma en que Jesús le está mostrando a esa persona que está liberando, le está mostrando el amor de Él a esa persona. ¿Por qué tengo yo que hacerlo público? Claro. Ahora, los hombres que Dios usa, que no digo que no lo use, quieren ahora hacer de esto un espectáculo en las redes sociales. ¿Para qué? Para ganar fama, para tener seguidores, para que digan, ay, mira cómo Dios lo usa. ¿Tú sabes la cantidad de gente que Dios usa que nadie sabe? Es más, a esos que yo veo que todos los días quieren ponerte algo para que vean cómo Dios lo usa, son los que pienso que ya sus días están contados. Porque se están enfocando más en lo que la gente diga que en lo que el cielo diga. No sé si te respondí tu pregunta. Acelero. ¿Puedo acelerar más, negro? ¿Qué te pusieron? No sé qué me pusieron en esta agua, negrito. Yo ni he hablado en este podcast, pero está bien. Esto así me está agotando. Acelera, líder, entonces. Mira, entonces para cambiar al otro extremo y luego vamos a África, porque sí quiero hablar de África. Tú estás con lo de África y Yo no sé, yo quiero que hables de África. Yo te voy a hablar de África. Démosle. Hablamos de las personas que obviamente echan fuera los demonios, pero tratando de engrandecerse. Y creo que eso es un extremo que tiene peligroso. Que tener mucho cuidado, porque si no, obviamente vas a buscar the judgment de Dios, ¿no? Pero veo otro grupo. Esto es un poquito heavy, funky, igual. Pero yo veo otro grupo, tipos de iglesia, que no se meten en nada de la liberación. Yo necesito un poquito de aclaración, ¿no? Porque yo no entiendo, como Jesús dice, van a conocer que son mis discípulos porque van a sanar a los enfermos y echar afuera a los demonios. Eso escrito está. Entonces, quiero saber cómo hay ministerios que no lo hacen, o no creen en eso, o no ponen tanto enfoque en eso. Porque si Jesús lo dijo, también lo hizo, porque nosotros pensamos que no somos, that we don't need to do it. Que the other people will do it. ¿Es su mandato hacerlo o no? Muy bien. O sea, tu pregunta es... Es 4 preguntas, pero answer all of them. Te lo voy a responder con la palabra. Mateo capítulo 4. Verso 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando. Di conmigo, enseñando. Enseñando. ¿Fue lo primero que hizo Jesús? Enseñar. La pregunta es, ¿qué enseñó Jesús? ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús?
¿No fue echar afuera del demonio? No. ¿No? El primer mensaje. No me haga eso, líder, yo no sé. Pero No me haga eso, mi pastor, yo no sé. No me haga eso. El primer mensaje de Jesús fue acerca del reino. Arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Cuando tú traes un reino, traes un sistema. Me fui muy profundo, líder. No, pero está bien, sigue. Ok. Cuando tú traes un reino, traes un sistema. Y ese sistema, cuando entra a un territorio, desplaza el sistema previo que estaba en ese territorio. Me está O sea gustando. que automáticamente, cuando Jesús enseñó, lo que enseñó iba dirigido a guerra. Yo vine a dividir. Yo vine Padre. a traer espada. Ujú, ¿Qué es espada? ¿No es la palabra de Dios? Claro. Ok. Entonces, cuando Él enseña, te sigo diciendo, dice, enseñando. Mira lo segundo. Predicando el evangelio del reino. Otra Otra vez. reino. Entonces, ¿qué predicó? El evangelio del sistema del cielo. Otra vez guerra. Ujú. Ok. Dice, y aquí viene. Con esta enseñanza y con esta prédica provocó dos cosas. Que esas dos cosas, junto con la enseñanza y la prédica, forman lo que yo llamo el verdadero manto de Jesús. ¿Qué es el verdadero manto de Jesús? La enseñanza del reino, la predicación del reino. 3, sanando, dice, sanando toda enfermedad. No hizo acepción de enfermedad. Jesús no dijo, es que como es cáncer, esa no la puedo sanar. Como este es ciego, no lo puedo sanar. Yo solo sano sordos, pero no sano mudos. Claro. O sea, Jesús no escatimó. Él vino a sanar toda enfermedad. Hasta ahí yo encuentro que la iglesia de hoy ha estado muy bien. No se le ha hecho problema. O sea, ahí estoy partiendo diferentes denominaciones y estoy partiendo diferentes niveles de creencias. Hablamos simplemente de la iglesia cristiana. No. Como nosotros. Perfecto. Y me refiero a esto. Pero dentro de esa misma iglesia cristiana a la que tú le llamas, Ujú. hay diferentes denominaciones, hay diferentes creencias. Porque yo te digo hoy, la iglesia de hoy está dividida. Están los que creen en el poder del Espíritu Santo, están los que no creen en el poder del Espíritu Santo, están los que creen en las manifestaciones, pero hay otros que no creen en las manifestaciones. Es un rollo. Qué desperdicio. Sí, ok, pero no voy a entrar en eso. Ujú. No vamos, Claro. porque nos vamos a desviar mucho. Pero lo que sí veo es que hay 4 cosas en el verdadero manto de unción de Jesús. La enseñanza, la prédica del reino. Ujú, Y eso es sumamente importante, del reino. ujú, 3, la sanidad. ujú. Y vuelvo y te digo, hasta ahora esas 3 a la iglesia se le ha hecho muy fácil creer. Las dos primeras es más común, predican y enseñan. Ujú. Pero yo me hago una pregunta. Si Jesús, enseñando y predicando el reino, no hubiese ocurrido ningún tipo de milagro, no se hubiera visto la manifestación del poder de ese reino echando fuera a otro reino, ¿qué hubiese sido de Jesús? Un good preacher. Un buen predicador, un buen entretenedor, alguien con sabiduría. Muy bien. Ujú. Es que aún la sabiduría, tú puedes tener sabiduría, pero tiene que haber manifestación. Mm. Tiene que haber una manifestación Si no, de eso que tú dices que sabes. entendimiento. Absolutamente. Por eso dice la Biblia que mi pueblo hoy perece porque le faltó ¿qué? Bueno. No sabiduría. Quiero echar hacia atrás. No quise decir la sabiduría del punto de vista, la sabiduría de Dios. Claro. Pero le faltó ¿qué? Oportunidad. Le faltó recursos. Conocimiento. Le faltó dinero. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Conocimiento. Claro. Conocimiento. Pero sabiduría es la aplicación Del conocimiento. de lo que lees, lo que sabes. Perfecto. La sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Jesús aplicó lo que escrito estaba. Así es. Entonces, sí, la sabiduría es sumamente importante para todo.
Pero no vamos a entrar en el tema de la sabiduría ahora. Pero lo que te quiero decir es, hay 4 elementos que la iglesia tiene que entender constituía la entidad de Jesús. Entonces, el cuarto Ahí fue... voy al cuarto. Pero no te lo quiero dar yo, te quiero decir lo que la Biblia dice. Porque ese es otro problema. Nosotros hoy queremos predicar, queremos enseñar, queremos un movimiento, queremos manifestación, pero no queremos palabra. O sea, donde solo queremos manifestación, pero no queremos palabra, nada va a suceder. ¿Sí? Claro. Pero ahora, donde solo queremos palabra y no manifestación, entonces no vamos a tener efectividad. Claro. Porque la palabra transforma. La palabra es una espada de doble filo que cuando entra corta. Claro. Y cuando tú cortas, tú provocas cambio. Entonces, cuarto. El cuarto es, dice, y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron a él ahora. Aquí viene. Todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Pero espérate, primero me habló de la enfermedad que sanaba toda enfermedad. Uh-huh. Aquí no vamos a entrar en otro tema, porque en el tercero dice, enseñó, predicó, sanó. Pero en el cuarto me está hablando de otro tipo de aflicción y enfermedad. Lunáticos, poseídos. No. Me está hablando de la causa, me está hablando de enfermedades y condiciones de aflicción en la vida de la gente, pero ya no provocada por una enfermedad física, sino por una aflicción por lo que no se ve. Claro. En el ámbito espiritual. Entonces, pero ¿estás respondiendo a esas iglesias que no practican? ¿Cómo lo ves? Porque vemos el manto de Jesús y si te estoy entendiendo bien, que todos deberíamos imitar el manto de Jesús, predicando, sanando, pero también yo veo demonios y poseídos también, entonces... Absolutamente. Mi pregunta, mira, yo pudiera lanzar desde acá un consejo a todas las iglesias del mundo. Uh-huh. Las iglesias de hoy que no creen en el echar fuera demonios, no van a creer hasta que le pase a ellos. Toma. Pero sí, así pasa. Te voy a decir algo. Yo conozco un caso, me voy a reservar el nombre, de un chico que me tocó a mí liberar, ¿verdad? Él era un santero, palero, muy fuerte. Él era un sacerdote. ¿Palero es what? Paleros son aquellos que sacrifican animales para provocar la invocación de espíritus inmundos en la vida de ellos. Entendido. Para provocar males, ¿verdad? Etcétera. Entonces, este hombre, cuando fue libre, ¿verdad? Específicamente en uno de mis resplandeces, no me voy a reservar el nombre por su privacidad, pero él me cuenta, sentado conmigo tomando un café, me dice, pastor, quiero serle sincero, yo vine a su evento para destruirlo. ¿Así te dijo? Así me dijo. Yo tenía una mezcla de... Pero a medida se fue acercando el día, ya mi mezcla de querer destruir pasó a temor. Eso es él contándome, no yo, son sus palabras. Y le digo, ¿cómo así? Me dice, mira, yo venía de destruir 3 iglesias en una región cerca de nosotros, me voy a reservar también el nombre. Yo provoqué la caída de 3 iglesias. Hoy día esas 3 iglesias no existen. ¿Qué lo decía? Él entraba, él tenía una estrategia. Y su estrategia era provocar. Por ejemplo, te voy a dar una. Entró a una iglesia, me cuenta, donde él me dice, pastor, entré a esa iglesia y fui a propósito al altar. Y en lo oculto ya a mí me habían mostrado que ese pastor estaba en pecado. Y entré a ese lugar, trataron de ministrarme, me ministraron, nada pasó. Yo seguía igual. Él tenía una entidad dentro de él, un hombre muerto a quien él recogió sus cenizas y ese hombre ese espíritu de ese hombre muerto actuaba en él. Era quien hablaba cuando se manifestaba. No hablaba él, hablaba el muerto. Sí, es muy intenso, hay que acelerar, líder. Por eso, nadie cree esto hasta que te pase. Está bien, tranquilo, si no quieres creer, no lo creas. Claro. Pero
Créanme, pastores que me vean en este podcast. En tu iglesia hay un montón de endemoniados. Y si no hay endemoniados, hay un montón de gente que fueron criados por demonios. Toma. Así que ponle ojo, pastor, porque si lo que tú ignores no te va a hacer libre. La ignorancia no te hace libre. Por eso dice la palabra que pasando los tiempos de esta ignorancia, ya es tiempo de que dejes de creer. Hay que creer, hay que meterse, hay que acelerar, Claro. líder. Entonces, vuelvo para terminarte la historia. Ujú. Dice que este hombre va a esa iglesia, ¿verdad? Y cuando lo ministran, nada pasa. Más de 6 hombres trataron de agarrarlo. Y él los lanzaba todo. Hasta que le dijo al pastor, tú estás con otra mujer. Así le dijo. Así le dijo. Y delante de todos, el pastor cayó llorando, pidiendo perdón. El tipo estaba en adulterio. Se destruyó la iglesia. Nunca más volvió a ser la misma. Todos se fueron. En otra, cuando el espíritu inmundo vino sobre él destruyó, rompió los cristales, rompió el altar, destruyó la iglesia. Tuvieron que llamar a la policía. Y él dice que cuando él venía a la mía, que escuchó de la mía que lo invitan, él dice, voy a hacer lo mismo. Pero para su sorpresa, cuando entró a Resplandece, dice que él sentía esposas en las manos que no lo dejaban hacer nada. Que no podía hacer nada, absolutamente nada. Cuando pasó al frente, yo ni lo toqué, solo le pasé, mi sombra solo le pasó por el lado. Y cayó siendo liberado. Yo vi el video. Ahí está en video, lo puedes ver. Entonces, eso es una realidad que las iglesias hoy tienen que entender. Hay pastores que tienen líderes a sus lados endemoniados y ni cuenta se dan. Hay otros que tienen líderes y ovejas oprimidas y afligidas. No es lo mismo. Entonces, cierro con esto. Es importante entender que Jesús fue muy claro cuando dijo, enseña, predica, sana y libera. Y el otro problema que tiene mucha gente es, en el ámbito de la liberación, es que estas iglesias hay gente que dice, está siendo liberado. Uy, está siendo liberado. Llévalo a un cuartico. Escóndanlo para que nadie lo vea. Yo me pregunto, ¿cuándo Jesús se llevó a un cuarto a esconder a la gente que estaba siendo Él liberada? lo hizo público. Todo el tiempo las liberaciones de Jesús fueron públicos. El Gadareno fue delante de todo el mundo. Ujú. ¿Sí? El de la sinagoga fue enfrente. Esos son otros 20 pesos. Porque Jesús echó fuera demonios en la misma iglesia. Y Jesús echó fuera demonios en otra ciudad de Gadara. Sí, el Gadareno. Pero hubo otro que él echó fuera estando dentro de la sinagoga. Claro. Entonces, el mismo Jesús echó fuera demonios dentro de la misma iglesia. O sea, los demonios están en la iglesia. Entonces, ¿por qué la gente se alarma cuando va a una iglesia, sale fuera un demonio? Uy, qué cosas raras lo que pasan acá. ¿Cómo cosas raras si a Jesús también le pasó? Claro. Pero Jesús en ningún momento dijo, escóndalo para que nadie lo vea. No entiendo. Entonces, para contestarte tu pregunta, estas iglesias que no creen en la manifestación de los demonios hoy día están en peligro de extinción. Le queda muy poco tiempo de vida. Eso significa que Satanás está tan injertado dentro de esa iglesia que es cuestión de tiempo antes que la destruya. Así lo veo yo. Wow. Pues, oyendo eso, obviamente, aún uno siendo como que como que cristiano, lee su Biblia, pastor, tú me tienes que decir maneras prácticas en cómo yo me puedo protegerme espiritualmente día a día, porque obviamente un cristiano no puede ser o estar poseído, pero eso no significa que un día conociste a Jesús, perdiste el camino, andas en el mundo, ya no crees en Jesús. Obviamente puedes dar acceso a eso de nuevo. ¿Cuáles son ciertas practices que puedo implementar en mi vida día a día para protegerme de eso? Porque o una persona escuchando que dice, mira, pastor, como que yo estoy poseída, como que, ¿cómo me puedo proteger? A ver, voy a tratar de responderte de 2 formas. Número 1, yo te pudiese dar 1000 consejos que te pudiesen ayudar, pero no necesariamente te resolverían el problema. Ahora,
si te doy lo que dice la palabra, eso sí te puede proteger de cualquier guerra espiritual. Léete Efesios 6. Claro. Ahí están los 7 elementos que tú necesitas. La armadura. Claro, pero la que más me gusta es, ¿cuál es la primera? Si tú tienes ahí Efesios 6, búscalo. Porque a mí me gusta mucho en Efesios 6, Ya te lo busco. después que habla de la guerra, ¿verdad? Que no es contra sangre y carne, en el verso 12, pero en el verso 13 te va a dar la primera herramienta que tú necesitas. 6:13. Creo que está en el 13 o en el 14, pero te va a dar la primera herramienta, que es la única que te voy a hablar un poquito ahora, porque te quiero dar un par de consejos, ¿verdad? Habla de qué? De la verdad. ¿Cómo dice? Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Uy, vuestros lomos con la verdad. Ok. Eso es algo que todo el mundo le pasa por encima y no le pone atención. A ver cómo sale esto. Satanás, dice la Biblia, es el padre de toda mentira. ¿Y cuál es la primera herramienta que te da en la guerra espiritual la palabra? La verdad. ¿Te diste cuenta? Claro. Entonces, ¿cómo tú contrarrestas la estrategia más grande, el sistema más grande que tiene Satanás sobre la vida de la gente, la influencia más poderosa que tiene Satanás sobre la vida de la gente es la mentira, Claro. el engaño? Nos engaña todos los días, ¿verdad? Nos engaña de tal manera que lo que hace es separarnos del amor de Cristo. Claro, o no fue Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como trigo. Él no le importaba a Pedro su cuerpo físico, quería su fe. Claro, ahora, te metiste en otro tema. Pero- Vamos a dejar esa para la segunda parte, porque Claro. me estás preguntando Claro, claro. del primer, ¿verdad? El consejo que quieres. Entonces, ¿por qué te hablo de la verdad? Ok. Porque Satanás es un experto. Mira, Satanás sabe que nosotros somos seres trinos, al igual que Jesús, ¿verdad? Jesús es un ser trino. Jesús es espíritu, es alma y fue alma y fue cuerpo. Perdón, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Jesús es Dios Padre, Jesús Hijo y el Espíritu Santo. Ser trino, ¿no? Entonces, Dios en su majestad, Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿verdad? El verbo. Entonces, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu que está en nosotros. Ahora, nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Si yo leo la palabra de Dios, me puedo dar cuenta que nosotros podemos ser rotos en nuestro espíritu. Podemos ser rotos en nuestra alma. El mismo David decía en el Salmo 23, restaura mi alma. O sea, si hay que restaurarla es porque algo la rompió, algo la afectó, ¿sí? Y necesitamos que se restaure. El espíritu se puede romper en nuestra vida también. Te puedo dar 1000 versículos que te habla de un espíritu roto, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, una enfermedad también lo puede romper, lo puede afectar. Entonces, Satanás conoce que somos seres trinos con 3 ámbitos diferentes, ¿verdad? Entonces, Satanás sabe dónde atacar. Satanás sabe dónde meterse. Por ejemplo, hay personas que pueden ser afligidas en su cuerpo. Enfermedades que pueden ser provocadas por algo físico, algo natural del cuerpo, un desgaste del cuerpo, una negligencia nuestra en nuestro cuerpo, pero también puede ser afligida por algo satánico. Claro. ¿Sí? La mujer encorvada, el mudo, Todos fueron ¿sí? atormentados. Todos eran atormentados por Satanás. Los lunáticos, estos espíritus de locura. Entonces, estos espíritus vienen a afligir nuestros cuerpos, ¿verdad? Pero hay otros que vienen a afligir nuestra alma, porque en el alma es donde están nuestras emociones, nuestra mente. Entonces, ¿qué es un experto Satanás más que en el cuerpo? Porque por las llagas de Jesús yo soy sano, y él sabe que esa puede ser sano inmediatamente, pero en el ámbito del alma, Satanás es un experto. ¿Por qué? Porque él injerta en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras emociones. Él trata de injertar lo que la Biblia llama fortalezas. Entonces, esas fortalezas se injertan en nuestra mente y en nuestra alma para fragmentarla. Claro. Por eso es que tú puedes ver un hijo de Dios, un cristiano, que habla en lenguas, exalta a Jesús con sus manos,
pero en una parte de su alma está fragmentada, atacada por fortalezas de Claro. Satanás. El diablo te puede atacar internamente o externamente. Totalmente, de las dos formas. Entonces, por eso es que muchas veces hay cosas en nuestra vida que no avanzan. Y tú dices, pero es que yo sirvo a Dios. Yo diezmo, yo adoro, yo voy a la iglesia, pero todavía no salgo adelante. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra alma que han sido fragmentadas Ujú. a causa de fortalezas que se han injertado en compartimiento de nuestra alma que afectan ciertas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tú puedes salir adelante en una y estar atascado en otra. Satanás es un experto. Él es el padre de toda mentira. Él lo único que tiene que hacer es llevarte a creer en algo para que tú solo provoques una maldición, Claro. una aflicción. Por eso Pablo dice, lleva cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Exactamente, porque si tú no llevas ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, entonces Satanás puede tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a una fortaleza. Claro. Entonces tú decides dónde va a llevar cautivo el pensamiento. O te lo lleva Satanás a una fortaleza o tú lo llevas a la obediencia. Ujú. Tú decides. Así es. Entonces, mi consejo es, tú tienes que mantenerte en la verdad. Sometidos también. como Sometidos a Santiago la dice. verdad. Ujú. Esa verdad tú la vas a encontrar en lo que escrito está. ¿O no fue Jesús? Así respondió cuando el diablo vino a tentarlo en el desierto. Él dijo, si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Ujú. ¿Cómo respondió? Escrito está. Respondió con la palabra. El problema es que muchos cristianos quieren pelear con un alma que no conocen. ¿Cómo tú vas a pelear con que escrito está si ni lees tu Biblia? Así es. Muy bien, así es, Seba. No, ¿Cómo que? no tienes cómo defenderte. Obviamente que no. Y es parte de los 7 elementos que habla Efesios 6. Eso es. ¿Verdad? Ujú. Entonces, quería nada más darte esa parte de la verdad, porque es Ujú. alguien que le pasamos por encima muy rápido. Y tú tienes que tener mucho cuidado con la mentira. Porque Satanás es el padre de toda mentira, ¿no? Así dice la Biblia. Él es el padre de toda mentira. Ujú. Ok. Entonces, no será entonces, porque aquí hay paternidad. Ahora habla de paternidad. Él es el padre o tiene la paternidad sobre todo lo que es mentira. Todo lo que tenga que ver con la mentira. Entonces, si tú caes en el mentir, ten cuidado que no estés cambiando tu identidad y hasta aún tu paternidad. Porque tú como hijo de Dios no debes mentir. Si caíste ya ahora en la mentira y se ha vuelto una norma la mentira en tu vida, cuidado que ya no hayas cambiado hasta tu propia paternidad. Claro. Y estás creyendo que tu padre es Dios, pero en realidad tu padre es Satanás. Claro. Porque él es el padre de toda mentira. Claro. Para aquellos que andan en Cristo Jesús, se llaman hijos de Dios, pero los que no, Es que es que son los que tienen el espíritu de esclavitud, de temor, porque yo pienso que cada persona que mienta a la raíz de la onda tienen un problema con el miedo. Todo mentira, yo creo, sale de una raíz de temor. muy probablemente, pero hay otros como los mentirosos obsesivos, Claro. ¿verdad? No, esa otra onda. Que Esos es, son. ya es iniquidad. Ya no es pecado. They want to sow discord. No sé cómo Sí, decirlo en español, pero. Sí. Ujú. Discordia. Ujú. Ya esos pasaron no solamente, no cayeron solo en pecado, porque hay gente que peca, pero hay otros que pasan del pecado a la iniquidad. Que su corazón se llena se Sí, pudre. es diabólico. Ujú. Ya en él no hay ningún tipo de luz. Fue lo que Dios dijo a Lucifer. Fuiste perfecto en todas tus maneras. ¿Hasta qué? Hasta ¿Qué que llenó sea su corazón? iniquidad. Entonces, cuidado, que lo O sea, que está llenando tu corazón no es lo mismo que llenó al diablo. Así es. Entonces, hay un gran poder en la iniquidad, porque los que son inicuos se hacen hijos del inicuo, que es Satanás. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ese es otro tema quizás para otro Claro. podcast, que sería muy interesante Claro. hablar de lo que es pecado, transgresión Claro. y iniquidad, ¿verdad? Pero mi consejo es ese: mantente en la verdad, porque la verdad te hará libre. Entonces, ¿tú quieres ser libre de Satanás? Mantente viviendo en la verdad.
El que vive en la verdad no tiene que tener ningún tipo de temor, porque no esconde nada. Claro. Entonces, no sé si te respondí tu pregunta. Lo respondiste muy bien. Pero cuéntame, ¿tú querías saber algo de Sí, África? vamos a dejarle el mejor para lo último. Ah, muy Vamos bien. a hablar de África y ahí buscamos cómo vamos a cerrar esta onda, pero dígame de África, quiero saber, porque obviamente yo soy una persona que sí creo en el ámbito espiritual, he visto mucho creciendo contigo en la iglesia en Tampa, en Orlando, he visto movimientos sobrenaturales en donde yo tengo que decir, wow, como que esto es otra onda. Pero sí entiendo que la onda en África, no sé por qué, pero en ciertos lugares, hablando con diferentes pastores en Haití, en África, esos dos naciones tienen una vaina que es diferente a las manifestaciones aquí, los moveres de aquí. Son muy diferentes. Tú fuiste, tú viviste allá. Explícamelo. Mira, yo voy a hacer una aclaración, porque tú estás diferenciando un continente, una tierra de otra. Claro. Mira, Satanás es el mismo. Sí, pero la Ahí gravedad voy. del mover es diferente. Ahí voy. Pero es importante entender que yo no quiero que la gente aquí, por ejemplo, en América, dice, no, es que eso ocurre en Haití, es que eso ocurre en África, pero Sí, América claro. no. Sí, En claro. América ocurre igual. No, seguro, pero tú sabes que allá tienen menos vergüenza, ¿no? Lo que pasa es que acá hay muchos sistemas escondidos Ujú. que no Claro. se han revelado, ¿verdad? Ujú. No se ven. Ah, un poquito de agua. Ujú. Pero explícame de África. Ahí voy a llegar. Entonces, cuando tú dices explícame de África, África, Tú fuiste a un viaje misionero, ¿no? En donde tú fuiste a predicar, pero obviamente te enfrentaste con diversas pruebas, confrontaciones. Dígame un poquito de eso. mira, África representó para mí mi pasantía, digamos. Una pasantía es mi internship. Ah, ok. ¿Verdad? Donde aprendiste. No, ¿No? donde ¿Internship? no. África no fue donde aprendí. África fue donde puse en práctica todo lo que aprendí. Un fellowship, entonces algo así. Ujú. Nosotros en español le llamamos pasantía o es el lugar donde tú vas cuando sales de la universidad antes de ya lanzarte a la empleomanía. Es como que tu inicio. Your apprenticeship, something like Sí, that. tu Yeah. iniciación. Ujú. Digamos, iniciación. África fue mi iniciación. Ujú. ¿Por qué? Porque a mí yo recibo una invitación siendo un evangelista. Ya yo estaba, no era pastor todavía. Y ahí yo recibo una invitación de un apóstol a ir al continente africano porque Dios levantó a este hombre. Este era un hombre que dormía en tierra. Este era un hombre que ayunaba 40 días, 60 días. Una cosa impresionante, ¿verdad? El mover de este hombre. Y todavía me acuerdo, él le decían Bishop Noah. Y Noah un día me contactó y me dijo, ¿usted no me conoce? Dios me habló en sueño. A usted yo lo vi en sueño. No existía en ese momento toda la tecnología que hay ahora ni redes sociales. Y me dice, yo lo vi en un sueño. Y Dios me habló y me mandó a llamarlo. Dios quiere que usted venga acá y me ayude a destronar una entidad que hay en una aldea acá en el área de en África, en Nigeria, en una provincia llamada Icom, Así te dijo. Así Necesito tu ayuda para... porque Dios le habló. Yo le digo, pero yo a usted no lo conozco y me tengo que ir a otro continente. Y Dios esa misma noche me confirma que tengo que ir. ¿Cómo te confirmo? Orando, el Espíritu Santo me habló y me dijo, eso va a dar inicio a algo que yo quiero hacer contigo. ¿Y sentiste paz? Sentí paz. Paz en medio de la guerra, porque en ese momento estaba en su peor momento. En África era el peor momento de los secuestros, aunque yo sé que sigue igual And ahora. mom Pero didn't want you to go, I'm assuming, right? no, para nada. Y Dios me dice, vas a ir solo, sin tu esposa. Ay, Dios mío. Y me llevé 2 líderes Ujú. míos, 2 amigos
a quienes yo discipulé en un momento dado. No tenía iglesia ni nada, pero eran dos amigos muy cercanos, uno discípulo y otro ministro. Y nos fuimos. Y Dios confirmó, oramos, nos preparamos y decidimos ir a obedecer a Dios en el llamado, ¿no? Y nos fuimos. Bueno, un viaje que se suponía tardara, no sé, 12 horas, 14 horas, lo que fuese en llegar, me tomó 2 días y medio. Fueron obstáculo tras obstáculo tras obstáculo, las cosas se rompían, los aviones se retrasaban, cancelaban vuelo, el carro donde me iban a llevar se rompía. ¿Y tú tomaste esto como una... Me comencé a dar cuenta, claro, me comencé a dar cuenta que Satanás no quería que yo llegara a este lugar. Entonces, el caso es que recuerdo haber llegado a Nigeria y donde me hospedan esa noche para irme al otro día a la ciudad, que tenía que ir en carro, ¿no? Recuerdo que desde esa noche empezó el ataque. Fue un ataque frontal, fue un ataque real, muy físico, porque en el cuarto donde yo estaba, en el hotel que me pusieron, las paredes temblaban. Las paredes temblaban, se oían movimientos en el techo, pam, 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 pam. Toda la noche. Yo duré toda la noche despierto, no podía conciliar el sueño. Y lo único que hice fue meterme a orar. Yo sabía que iba a haber guerra, pero no sabía a qué nivel. Nunca me lo imaginé. Entonces, desde esa noche comencé a orar solo en el cuarto, porque mis otros 2 amigos estaban en otro cuarto. Y yo solo en ese cuarto, lo único que hacía era clamar la sangre de Jesús. Y yo decía, Señor, tú me enviaste a este lugar, que el espíritu de temor no tome control de mi vida ni de mi mente. Y yo vine a lo que vine. Y el Espíritu Santo me fortalecía de una manera impresionante, ¿verdad? Y ahí en ese cuarto oré toda la noche. No dormí en toda la noche. Al otro día llegó, ya yo estaba despierto, cambiado, listo para irme, porque yo no vi el día que saliera de esa habitación. Y era un lugar muy peligroso, ¿no? Nigeria era muy peligroso, mucha estafa, mucho robo, mucho secuestro. Entonces nos fuimos, nos pasaron a recoger, nos fuimos en el vehículo se daña. A mitad del camino, una guagua totalmente nueva, se dañó, la batería se fue, no sé qué pasó. No era normal. Nos tuvieron que recoger otros vehículos, nos llevaron a la casa de alguien en lo que se arreglaba el vehículo. Bueno, fue un desastre. Todo era retraso tras retraso tras retraso. Y obviamente yo me estaba dando cuenta que había un obstáculo. Porque y al igual que a Pablo dice, no pude llegar a vosotros porque agentes de Satanás me obstaculizaron en mi viaje. ¿O no fue Daniel que igual en el Antiguo Testamento? Entonces, a mí me pasó lo mismo. Que a Pablo, pero llegas a un día. Sí, llego. Entonces, cuando llego directamente, eran 2 noches de cruzada y domingo íbamos a hacer otras administraciones ahí en el área, ¿no? Entonces, el viernes me iban llevando directamente, pero la cruzada empezaba a las 6 de la tarde. Eran las 10 de la noche, yo no había llegado. O sea, ya la cruzada empezó sin mí. Y todo el mundo estaba esperándome a mí. Y recuerdo que cuando yo iba en el carro, las dos personas que iban conmigo, le entró un espíritu de ansiedad, de pánico, no sé qué pasó, y empiezan a pelear. O sea, los que vinieron a ayudarme empiezan a pelear. Porque nos metieron por una selva, literalmente, donde no había luz, muy poca luz, no se veía nada, estábamos en el medio de una selva. O sea, ahí no podían hacer lo que quisieran y nadie se iba a dar cuenta. No veíamos, ahí no había gente, no había policía, no había nada. Y veníamos en este carro peleando, yo tuve que empezar a interceder por los dos. Y de repente, cuando yo vengo en el vehículo, comienzo a ver pequeñas lucecitas, puestos con lucecitas, ¿verdad? Son las 10:30 de la noche. La cruzada empezaba a las 6. Entonces, cuando yo vengo en el vehículo, comienzo a ver una pancarta, o sea, a billboard. Donde estaba anunciando mi llegada, ¿verdad? Para que la gente llegara a la cruzada. Pero en todos los paneles estaba cortada mi cabeza. O sea, y solo la mía, ¿verdad? Todo lo demás anunciaba, pero la mía la cortaban. Y yo le digo, ya me llamé mucho la atención, y le digo, Bishop, no, me llama un poco la atención el hecho de que en todos los billboards mi cabeza está cortada. Es como que alguien cortó con una tijera el papel
de mí. Y él se pone un poco nervioso. Y me dice, ay, pastor, yo no quería decirle nada. Pero donde vamos hay un witch doctor, hay un brujo, un sacerdote de la brujería que tiene controlada la ciudad entera. Le digo yo, ¿y cuándo pensabas decirme esto? Yo no sabía lo que iba. Y me dice, no quería decirle nada, quería que Dios se lo revelara. Me dice, bueno, pues a mí no me lo reveló, pero usted me lo está diciendo. Y digo, ¿pero qué tiene que ver que mi cabeza está cortada en los papeles? Me dice, es que él está cortando la cabeza tuya porque tiene más de un mes haciendo santería y brujería en contra de usted para que usted no llegue. Y no te dijo nada hasta que llegas. Hasta que yo llego no me dice nada. Y le digo yo, bueno, obviamente no le funcionó muy bien su brujería porque aquí estoy. Me dice, ¿cuánto falta para llegar? Ya casi estamos llegando, ya casi estamos llegando. 11 de la noche. Yo no he llegado a la cruzada. Cuando yo llego, me llevan a un estadio, pero en ese estadio, cuando yo llego, me dice, ya no había nadie. Absolutamente nadie. Y había un grupito de personas, que hacían unas 500 personas, ahí que todavía quedaban. Y digo yo, ¿y aquí es la cruzada? Dice, sí, pastor. Y cuando voy a subir, le digo yo, deme un micrófono. Me dice, pero es que ya todo el mundo se fue. Le digo, ahí hay 500 personas todavía, deme un micrófono y yo vine a predicar. Y cuando me dan el micrófono, uno de los pastores que había venido de otra ciudad me dice, pastor, yo a usted no subo. Le digo, ¿por qué? Me dice, es que nosotros tratamos de traer a un predicador hace unos meses acá a hacer esto. Y cuando fue a subir a la plataforma, el brujo lo dejó mudo. Y no ha vuelto a hablar jamás. Digo yo, mira, a mí me entró me molesté tanto. Dije, yo no sé lo que habrá pasado con el otro. Yo sé a lo que Dios me mandó. Dame el micrófono, prende las bocinas, que yo voy a predicar. Esa noche esas 500 personas que estaban ahí fueron todas liberadas. Se movían con espíritu de pitón, así de serpiente. Era una cosa, una locura lo que estaba pasando ahí. Con esas, las 500 personas vinieron a los pies de Cristo. Gente de la aldea, no conocían, nunca habían escuchado el evangelio. Y ¡pum! Nos vamos. Vamos, me traen de vuelta a la ciudad. Al otro día, era la segunda noche y última noche de cruzada, cuando yo vengo de vuelta, esta vez sí llegué a tiempo, pero cuando voy entrando me doy cuenta que no puedo entrar. No puedo entrar porque hay mucho tráfico. Digo yo, ¿y este tráfico a qué se debe? Me dice, pastor, ese tráfico es la cruzada. Este tráfico es la cruzada. Me dice, sí. O sea, tú tienes que imaginarte no el Luis que es hoy, sino Luis empezando, jovencito, sin experiencia. Y se encuentra con esta multitud. How many people? Unas 15,000 personas. Era un estadio de soccer. Pero todo abierto, en tierra. ¿Verdad? Entonces yo llego y cuando llego a este lugar me encuentro con un mar de gente que no podía contar. La gente estaba subida en todas las casas, en los techos, alrededor del estadio. O sea, puede que haya habido más de 15,000 personas. Yo estoy asumiendo unas 15,000. Puede que haya más. Entonces comencé a predicar, pero ahí fue donde vino el gran encuentro. Y me lleva mucho a la palabra, que es cuando el profeta confrontó a los profetas de Baal, ¿no? Y los confrontó y le dijo, vengan, probemos a nuestro Dios. Entonces, en medio de mi prédica, yo miraba allá a lo lejos, yo miraba como una puerta, era la única que tenía luz, por eso me podía dar cuenta, que abría y cerraba, abría y cerraba, abría y cerraba, abría y cerraba. Y yo decía, le pregunto, paro en medio de la prédica, le digo yo, Dios me dice, ¿quién vive allá en esa casa donde está la luz al fondo del estadio? Ve una luz que abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Y me dice, ay, pastor, ahí es que vive el brujo. Le digo yo, sí. Ya me doy cuenta que me está escuchando. Tomo el micrófono, paro en medio de la prédica, le digo yo llamo al brujo que está allá. Vení acá al altar. Acuérdate que yo estoy en otro continente, ando solo. Estoy en medio de la selva. Y estoy llamando a un hombre que venga acá. Y le digo, probemos nuestro Dios. Probemos el poder de nuestro Dios. Probad tu Dios, yo voy a probar el mío. Vení, te espero aquí en el altar. Pero esta noche se acaba el acoso que tú tienes en esta ciudad. Vení. Nada pasó aparentemente, la puerta no se volvió a abrir. Pasaron unos minutos, no sé exactamente cuánto, unos 10, 15 minutos. Y yo veo que en el estadio se abre así, se parte en dos. Y veo una figura que viene caminando.
caminando. Él parecía Rafiki, el de Lion King, ¿verdad? Así un viejito con un bastón, caminando. Y todo el mundo se echó a correr. Todo el mundo le tenía miedo. Y cuando él venía hacia mí, se lanza hacia mí en el altar. Aparece una mariposa como de este tamaño, negra. Pero en las alas tenía encendido llamas de fuego. Fuego literal. Y todo el mundo en el altar, la banda, los pastores que estaban ahí, todos salen corriendo. Y uno de ellos, el traductor, me dice, pastor, corra, porque si eso lo pica, usted muere al instante. Algo me decía, no te vayas. ¿Cómo? Dice, eso se lo mandó el brujo, corra. Yo no le hice caso, le di una cosa a la mariposa, hice un ninja y tumbé la mariposa esa, nunca me tocó. Y le dije, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes hasta acá al altar? Ven, aquí te espero. Sin miedo ninguno. Algo vino sobre mí, el Espíritu Santo vino sobre mí de una manera impresionante. Al estilo así el profeta, ¿no? Y le digo, vení acá. Dice que cuando él venía, él vino caminando, él venía hacia el altar, a subir al altar. No sé qué traía en la mano. Y de repente él dice que él se detiene. Y yo veo que él se detiene como a unos 10, 15 pies del altar. Y no avanza. No avanza. No avanza. Digo yo, ahora el viejo ¿qué le pasó, mano? Y de repente cae en la tierra, en medio del estadio. ¡Pah! Digo, bueno, le dio un ataque al corazón, le dio algo. Cuando se levanta, está aturdido totalmente. Yo le digo, tráemelo al altar. Cuando sube al altar, que le ponemos el micrófono para que hable, él dice, no es justo lo que hiciste. ¿Qué hice? ¿Qué yo hice? Me dice, no fue justo. Usted me llamó aquí a pelear. Yo venía dispuesto a pelear con el Dios a quien yo sirvo en contra de usted para matarlo. Pero lo que usted hizo no es justo. Le digo, ¿me podés decir qué fue lo que yo hice que no es justo? Me dice, es que cuando yo venía caminando, los hombres que usted tenía protectores de blanco ahí delante de usted, no me dejaban pasar. Imagine. Le digo yo, hombres de blanco. Le digo yo, pero aquí no hay nadie de blanco. Me dice, sí. Ahí habían 2 hombres de blanco que no me dejaron pasar. Eran muy altos y grandes. Y me tiraron al piso. Y yo no pude pasar. Ahí entendí que el mismo mover de niño desde los 5 años de ángeles que yo viví, ahora de grande, era el mismo mover angelical que me acompañaba. Y ni lo sabías. Yo no sabía nada. Yo no los vi, pero lo vio él. Entonces, 2 ángeles tiraron al piso al brujo, lo desarmaron, y él dice a sí mismo delante de todos 15,000 personas, dice, yo pensé que mi Dios tenía poder, pero ahora me doy cuenta que hay uno que tiene más poder que el que yo he servido toda mi vida. Yo quiero comenzar a seguir y a servir a ese Dios a quien tú sirves. ¿Qué tengo que hacer? Oré por él, se convirtió a Cristo, y a partir de ese momento la ciudad fue transformada. No producía nada, no se daba nada, no tenía ayuda del gobierno en lo absoluto. Hoy día es una ciudad que produce, que se cosecha, tiene luz eléctrica, tiene de todo, ha progresado. Claro. Desde que se fue la maldad, salió entonces, ¿verdad? Desde que salió la maldad, vino entonces la bendición de Jehová. Claro. ¿Qué es lo que se necesita en África? Es lo que se necesita en Haití. Claro. Que salga la maldad. Cuando la maldad es erradicada, los justos florecen. Claro, así es. Y para aquellos que están escuchando también, que se sienten llenos de maldad y no saben porque nada en su vida funciona, nunca pueden salir, enfermedades que no se explican. Hay un lugar, se llama Oasis, vienen. Pero sí, eso es la realidad. Hay muchas personas que están tormentadas y derrumbadas de corazón, de mente. Pero qué lindo testimonio. Quizás alguien lo puede escuchar a ver si funcionó con un brujo, puede funcionar con un tipo en su sillón mirando el podcast, ¿no? Así es. Pero no, papi, eso fue todo el tiempo que tuvimos hoy. Súper. Gracias por venir, nos bendeciste, edificaste. Yo ni hablé, me encanta, te voy a invitar más y más, no tengo que hacer nada, simplemente tengo que escuchar. Yo cobro barato. No, pero si quieres decir algo a la audiencia, siéntete libre.
Si quieres Sí, mandar claro. un palabra de bendición a todos que están escuchando. Claro que sí. No, yo quiero nada más dejarle saber a la gente que el mundo de las tinieblas, el mundo de lo oculto es real. No quiero que tampoco que te enfoques ni le tengas temor a lo que Dios ya derrotó, pero tampoco lo ignores. Mm. Porque no ignoramos las artimañas de Satanás. Él tiene estrategias, ¿no? Entonces, quizás hoy tú estás enfrentando cosas que no sabe la causa de por qué te ocurren. Y él tiene muchas estrategias, ¿verdad? No solo enfermedad, aflicción, opresión, algo que se llama maldición generacional. Quizás ese tema lo debemos tocar otro tiempo, otro día, porque es muy vasto. Claro. Pero quiero exhortarte a creer que el poder de la sangre de Jesús es impresionante. Ya expuso, ya derrotó a todo principado y potestad en la cruz del Calvario, y esa sangre tiene poder. Así es. Y Dios anda buscando tu alma, tu corazón. Así que si tú me estás escuchando hoy, creo que quizás es un buen tiempo para arrepentirte de la concupiscencia de Así tu es. pecado, de lo oculto que has estado viviendo, de quizás de los pecados ocultos que nadie conoce. Arrepiéntete. No le des acceso, no le des lugar al diablo, dice la Biblia. Ujú. Entonces, el lugar se lo damos nosotros. Hay veces que él no entra, sino nosotros los invitamos. Uy. Y quiero dejarte con este pensar. Muchas veces la gente piensa que el dejar de hacer el pecado es suficiente para que Satanás no ataque nuestra vida. Yo vine a corregirte algo o agregar algo en ese fundamento. Lo importante no es solo dejar de pecar, sino dejar de pensar en el pecado. Así es. Porque mucha gente deja de pecar, pero sigue pensando en aquel pecado en el que un día cometió, anhelándolo de vuelta. Entonces, sé libre de todo esto. Claro. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. A los quebrantados de corazón nos restaura. Claro. A los quebrantados de espíritu nos levanta. A los que tenemos problemas en nuestra alma nos sana. Tranquilo, hay solución para todo. Claro. ¿Verdad? Hay solución para todo. Y con esto cierro. No hay poder en este mundo, ni en la tierra, ni debajo de ella, más grande que el poder de Dios. Así es. Así que tranquilo, hay esperanza para tu problema, para tu enfermedad, para tu condición, tu aflicción, tu opresión. Solo cree, Claro. porque si crees, verás la gloria de Dios. Así que ha sido un gusto estar contigo, Seba. Súper, súper, súper. Gracias por todo. Hasta la próxima. Let's go. Es-